por favor. Voy a poner mi reloj. Ayer predicaba a los pastores en una sección y le decía voy a poner mi reloj para que no me pase. Y parece que cuando terminó el último pedacito que quedaba, prediqué 20 minutos. Y me dijeron, era harto poco, pastor. Voy a ver si he comprado un dulce más grande. Este es uno de los libros que uso, bueno, que es uno. Sí. Para todos los libros de la Biblia, escudriñarlos y cotejarlos con otros y con la palabra del Señor. Es bueno tener siempre comentarios bíblicos para ir conociendo lo que los maestros de la palabra nos pueden ayudar, ¿no? Con respecto a este hermoso libro, esta hermosa carta a los romanos. Vamos a cantar un corito antes que partamos. Había mucha bendición de Dios cuando estaba ministrando, que dice, estar en tu presencia, Señor, qué grato es mejor que todos los momentos. ¿Lo sabe? ¿No? Ya. Los pillé con el corito antiguo. Pero es cortito. Ahí donde está sentadito, diga. Está bien. Estar en su presencia, Señor, qué grato es. Estar en su presencia, Señor, qué grato es, qué grato es, qué grato es mejor que todos los momentos, estar en su presencia, Señor, qué grato es. Aleluya. Gloria al Señor. Muy bien, ¿se lo aprendió? Bueno, para la próxima. Voy a bajar. ¿Qué libro estamos estudiando? Maravilloso. Maravilloso libro, maravillosa carta, ¿no? Una carta que transformó la vida de un hombre llamado Martín Lutero. Un sacerdote, un monje, que estaba él bastante incómodo por toda la enseñanza que había recibido y la búsqueda de la presencia del Señor y que nada le había satisfecho, ¿no? Y él en esa búsqueda se encontró con este tremendo versículo, más el justo por la fe vivirá. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Y ciertamente esta carta ha sido de bendición para nuestras vidas porque nos afirma en la fe, nos afirma en nuestra convicción. A ver, quiero hacerle unas pequeñas preguntas antes de ir al mensaje. Sabemos que Pablo escribe esta carta, pero Pablo no estaba en Roma, ¿no? Cuando él escribe y él está con este deseo, este ánimo de estar en aquel lugar porque había ocurrido algo. En aquel lugar había una manifestación del poder, la presencia del Señor, por cuanto después de la persecución de la iglesia, ¿no?, que pasaron varios años después del bautismo en el Espíritu Santo, la iglesia estaba muy cómoda, muy agradada de estar ahí juntitos, en la casa, en el templo, alabando al Señor, comiendo, compartiendo el pan y todo eso, cosas que no había sido el deseo del Señor. ¿Recuerdan? Que el Señor dijo, por tanto, id, ¿no? Por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones, ¿no? Bautizando en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Pero no estaban cumpliendo la misión. Y eso hace que que Dios permita que venga una persecución después de la muerte de Esteban. Y salen los discípulos por todo lugar. Y muchos de ellos callaban por temor a los judíos, por temor a las otras personas. Pero dice que unos griegos, sin embargo, ellos empiezan a predicar la palabra donde iban.
Y en una de estas partes donde llega la palabra es a Roma. Roma, una metrópoli, una ciudad grandísima, que al tiempo más de 1.000.000 de personas, pero casi la mitad de ellos eran esclavos. Aún algunos dicen que eran 600.000, 700.000, pero habían muchos esclavos. Recuerde que Roma era un gran imperio, un imperio que había conquistado muchas naciones, ¿no? Y las tenía sujetas en su autoridad. Entonces el apóstol Pablo, que ya se convirtió, ¿no?, que estaba ya llamado por el Señor, comisionado, porque él mismo se dice, ¿no?, que Pablo, siervo del Señor Jesucristo, el cual fue, dice, llamado a ser apóstol, ¿no? A ser apóstol. ¿Qué es lo que es apóstol? ¿Qué es lo que es un apóstol? ¿Usted lo sabe? Es un enviado. Es un enviado. Entonces, el deseo del apóstol Pablo era ir a ellos, y más o menos se demoró como 3 años en ir a aquel lugar, ¿no? Eso la Biblia lo dice, porque tuvo muchos tropiezos, tuvo muchas trabas, y no solamente eran persecuciones, sino que donde el Espíritu Santo le llevaba, él iba con el fin de anunciar las buenas nuevas de salvación a la gente. Entonces, muchas de esas intervenciones que le impidieron fue que él estaba cumpliendo esa misión en distintos lugares, ¿no? Bueno, todo el primer pasaje, ¿no?, que ya lo hemos predicado, lo hemos visto, el apóstol Pablo habla respecto a esto a todos los que están esperándole allá en Roma. Ahora, hay algo importante que vimos en las predicaciones anteriores, que el apóstol Pablo, ¿no?, en su deseo de ir allá, él les habla, les anima, ¿no?, porque él permanentemente dice que los tenía en sus oraciones, ¿no? Qué interesante eso, ¿no? Como la palabra dice, orar los unos por los otros. Mi responsabilidad cuando estoy orando es incluirlos a ustedes. La responsabilidad suya es orar unos por otros, amén. Cubriendo a la iglesia, esa es nuestra mayor responsabilidad, porque el enemigo nos ronda siempre como león rugiente, buscando a quien causarle daño, ¿no? Entonces, el tema principal de la carta a los romanos es la justificación por la fe como única base de aceptación del hombre por Dios. Como dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos. ¿Hay justo? No hay ni un justo. No dice, ¿no?, la palabra. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos a una se desviaron, se hicieron inútiles, sepulcro abierto su garganta. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Es lo que dice la palabra, ¿no? Entonces todo el mundo está bajo maldición, bajo pecado, nosotros también, ¿no? Pero bendito sea el Señor, que como dice Romanos 5:8, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. ¿Le da gracias a Dios por eso? Entonces Él murió por usted, por Sebastián. Bueno, Sebastián dice, tú moriste por mí. Amén. Por Sayita, Señor, tú moriste por mí. Por Elizabeth, tú moriste por mí. Cada uno tiene que hacerse parte de esa bendición. Señor, tú moriste por mí. Yo no te merecía, pero te doy gracias y bendigo tu nombre cada día de mi vida por esta salvación tan grande que me has dado. Amén. Entonces, el apóstol Pablo en el primer capítulo, ¿no?, él dice, porque no me avergüenzo del evangelio, que es poder de Dios. Cuando yo escucho este pasaje, este versículo, me recuerdo siempre a Cristian Casanova. ¿Alguien conoció a Cristian Casanova o recuerda su nombre? El hombre que levantó el movimiento, uno de los más grandes en cuanto a evangelismo acá en Chile, ¿no?, en la juventud, en los universitarios, y que muchos, cientos de miles llegaron a conocer al Señor por su ministerio. Pero algo importante, él tenía este versículo, cuando predicaba lo escuchaba, porque no me avergüenzo del evangelio, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, primeramente al judío y también al griego. Y predicaba eso, y mucha autoridad, mucho poder. Pero hay algo ahí que a uno le sirve, que es bueno tener un buen comienzo, pero mucho mejor es tener un buen final. No vale de nada comenzar bien y terminar mal. Espero que se haya arrepentido antes de haber partido, porque murió este año. Él partió. Que el Señor le haya hablado a tiempo para que se haya convertido, ¿no? Por eso es que uno cada día de nuestra vida
tiene que cuidar su relación con Dios. No se la cuida el pastor, no se la cuida el líder, el diácono, el hermano. Usted se cuida su vida. Amén. Así como pastor yo tengo que cuidarme a mí mismo, cómo vivo la vida cristiana, cuánta intimidad tengo con Dios, cuánto le amo al Señor, cuánto realmente dejo de lado por el Señor. Porque el servir al Señor demanda, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Hay muchas cosas que me gustan a mí. Hay muchas cosas que me atraen a mí, pero cuando está frente al Señor, yo tengo que elegir lo mío o lo del Señor. Y cuando usted elige lo del Señor, usted es bendecido por Dios. Usted tiene la presencia de Dios en su vida. Siempre estamos así, en esa disyuntiva, lo mío o lo del Señor. Lo que yo hago, Señor, ¿lo hago por ti o lo hago por mí? ¿Lo hago por tu gloria o lo hago por mi gloria? Siempre estamos puestos en ese estrecho, es decir, Señor, que lo que yo haga, que lo que yo diga, sea, Señor, por ti y para tu gloria. Amén. No para mi gloria, sino para tu gloria, Señor. Entonces, el apóstol en este primer capítulo le está hablando a los griegos, el mensaje a los griegos. Y él le está redarguyendo, reprendiendo, porque ellos como griegos tenían, antes de conocer al Señor, muchos dioses, había mucho paganismo en ellos. Y había mucho pecado carnal, ¿no? Eran muy sensuales. Y cuando se convierten al Señor, ellos como que se convierten a medias, le entregan su vida al Señor, creen en Jesucristo, pero hay cosas de su pasado, hay cosas de su forma de vida sin Dios que todavía está en ellos. Y por eso el apóstol Pablo los reprende, los exhorta. Y están los judíos mirando a los gentiles como pecadores, como gente que va camino a la perdición, al infierno, no por su forma de vida, porque adoraban ídolos y adoraban a Dios. Servían a Dios, ¿no?, con sus cuerpos, pero también servían a su carne. Por eso la palabra del Señor le está aquí amonestando a ellos. Y como decía días atrás, ¿no?, el hermano Esteban, Dios dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Porque aunque alguien no conozca al Señor, Dios manifiesta a todo ser humano, hasta los aborígenes, hasta la gente que está en las islas más remotas, que Él existe, que hay un Dios. Por eso la gente adora al Dios trueno, al sol, a esto, a lo otro, y se hacen dioses. Porque todo ser humano tiene la necesidad de Dios. Tiene un vacío interior. Unos quieren llenarlo con cosas materiales, con el ego, con el reconocimiento, cuánta cosa, ¿no?, con lo que pueden percibir. Pero porque hay un vacío ahí. Y ese vacío tiene solamente forma de Dios. No se llena con otra cosa. Lo que satisface al hombre solamente cuando Cristo viene a sus corazones y el Espíritu Santo lo limpia, lo lava por la sangre que derramó el Cordero en la cruz del Calvario. Amén. Ahí el hombre cambia y entiende que hay un Dios. Pero escuche bien esto. La gente tiene un razonamiento, tiene una ley moral. Aunque esté viviendo en una selva, aunque esté viviendo, sabe que eso es malo. Sabe que esta cosa no es buena, aunque no tenga la palabra. Y la palabra de Dios dice que un día lo juzgará Dios por esa ley moral que está en ellos. No que van a ser salvos, pero nos sirve a nosotros como un remesón que aquellos que no tienen la ley del Señor, que no tienen la palabra de Dios, a veces se conducen mejor que un cristiano. Tienen más amor por el prójimo, ¿no? Se conducen más rectamente que un hijo que conoce la palabra del Señor. Entonces, por eso el apóstol Pablo habla de esto, ¿no?, que Dios se los manifestó, y también dice la Escritura acá que les manifestó dos cosas: por la creación, porque cuando usted ve el sol, cuando usted ve la luna, cuando usted ve las estrellas, cuando usted ve el mar, cuando usted ve la cordillera nevada y ve cada cosa, los árboles, las flores que salen, Dios está hablándole que hay un creador, que eso no es obra de casualidad, que eso no son solamente las leyes de la naturaleza, que Dios las estableció, sino que Dios permite, porque Él da el pan. Amén. Él da el alimento a las aves. El Señor es el que hace que la tierra produzca, y nosotros vemos ahí la mano del Señor.
aunque no le conozcamos en su palabra todavía. Pero también Dios se manifiesta al hombre por medio de Jesucristo, como dice el apóstol Pablo, que él no conocía al Señor, él era un religioso que vivía bajo una ley tratando de cumplir, pero cuando tuvo el encuentro en Damasco, su vida fue revolucionada totalmente, cambió. Él entendió que no estaba sirviendo a Dios, sino estaba sirviendo a la religión, a los hombres, pero no estaba sirviendo a Dios. Y cuando él cambia, ahí entiende que el Señor es el dueño, que el Señor es el creador, que Él es el mediador entre Dios y los hombres y que solamente el hombre, por medio de Él, alcanza salvación y vida eterna. Bendito sea el Señor, amén. Porque usted lo reconoció y yo también lo reconocí y por lo tanto tenemos este privilegio ahora de saber quiénes somos. Bueno, después cuando habla culpabilidad del hombre, ¿no? Les habla con respecto que estas personas, ¿no? Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Note bien que está hablando no del impío, está hablando de los creyentes en Roma, está hablando de ellos, ¿no? Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Por eso Dios cuando le decía anteriormente, cuando uno está en Cristo, está en Él, igual yo estoy en la carne. Y ay de mí, ¿cómo dice la palabra? Ay de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Esta carne tiende hacia abajo, mi espíritu tiende hacia arriba. Y como dice Gálatas, nosotros no andamos conforme a la carne, sino que andamos conforme al espíritu. Y por medio del espíritu hacemos morir los deseos de la carne. Entonces lo que la carne pide, mi espíritu me dice no. Y yo como hijo de Dios, usted como hija de Dios, tiene que obedecer al espíritu y no a la carne. Amén. Porque si obedecemos a la carne perdemos, sufrimos pérdida. Entonces, bendito sea el Señor, que nosotros tenemos delante el escoger, que me gusta mucho a mí cuando el Señor dice, el que quiera venir en pos de mí. Él podía obligarnos a servirle. Él podía hacernos como robots, todos para allá, todos para acá, hagan esto, hagan lo otro. No, Él dice, si tú quieres, el que quiera venir en pos de mí. Entonces yo siempre estoy decidiendo, por mí o por el Señor. Siempre estoy en la disyuntiva, agradar a Dios o agradarme a mí mismo. Entonces, cuando somos hijos de Dios y entendemos que en Él tenemos la bendición, la salvación, la eternidad, que en Él está todo lo que nosotros precisamos en esta vida, entonces decido por Él. Decido por Él. Y así, como dice, Dios los entregó. Claro, cuando uno se complace en el pecado y peca y no se arrepiente, la segunda vez que peque le va a ser menos dolorosa que la primera. Y la tercera menos hasta que pierda la sensibilidad espiritual. Hasta que llegue a apostatar de la fe. Entonces cuando pecamos, porque pecamos, el Espíritu Santo nos quebranta, nos redarguye y nos hace ver que estamos mal y que tenemos que solucionar ese problema con Dios y tener que ir a sus plantas diciendo, Señor, perdona mis pecados. Señor, limpia mi alma. Señor, pequé contra ti. Te ofendí, Señor. Ofendí al Espíritu Santo, como decía David, ¿no? Señor, crea un espíritu recto dentro de mí y no quites de mí tu Santo Espíritu. Y con dolor, lo decía con tristeza, con llanto. Señor, pequé, me descuidé. Cuando nos descuidamos, cuando pecamos. Por eso el Hijo de Dios tiene que estar siempre alerta, despierto. Y se fueron hundiendo más y más, se hundieron más y más, hasta cometer hechos vergonzosos, hombres con hombres, mujeres con mujeres. Dejaron de lado a Dios y todo eso, ¿no? ¿Qué dice la palabra? Y Dios dice, no, por esa causa, ¿no? Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, dice la Escritura acá, que recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. ¿Saben? Siempre he creído de que era un joven que a veces el SIDA viene por causa de esto. Había un joven que estaba muriendo en el hospital
y conoció al Señor en los días de agonía, cuando estaba muriendo. Y dijo, yo reconozco que esto es por culpa de mi pecado, por haber desobedecido a Dios, por haber hecho lo que era desagradable ante sus ojos. Y he padecido todos estos años esta terrible enfermedad. Nos exponemos. No hay nada más terrible en la vida de un hijo de Dios que Dios le deje solo. No hay nada más terrible que el Señor le dé vuelta la espalda. Si lo hizo con su hijo en la cruz del Calvario, cuando estaba lleno de pecado, toda inmundicia nuestra estaba en él, y él dice, Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Porque Dios es santo. Dios es santo, es perfecto en santidad. Santo, 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 Jehová de Jesús. Santo es tu nombre, toda la tierra está llena de tu gloria. La santidad de Dios nos lleva al quebrantamiento, nos remece. Porque él dice en Pedro, sed santo porque yo soy santo. Y sin santidad nadie verá al Señor. Entonces no es algo que yo haga con mi esfuerzo. Lo que sí es cuando rindo mi vida al Señor, le entrego mi vida al Señor. Por favor, yo sé que en mi carne está el mal, pero Señor, en el Espíritu está el bien. Permíteme obedecerte, Señor, para que tú puedas ir tomando el control pleno de mi vida. Amén. Bendito sea el Señor, ¿no? Entonces, llegaron a tal punto, como decía el último versículo del capítulo 1, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican, porque así se sienten más respaldados. No sé si será que se sienten más animados. Yo no solamente yo peco, sino también peca él, y peca el otro, y peca el otro. Así que mi pecado como que se minimiza. No, es tan grave como el de ellos. Y quizás es más grave si uno insta, ¿no?, a esa persona a pecar. Entonces, ellos habían caído en lo más bajo. Y cuando comienza el capítulo 2, el Señor dice, por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas también, pues lo que juzgas de otro te condena a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Está hablando ahora de los judíos. Habló primero de los gentiles, la condición de ellos, ahora habla de los judíos, que ellos tenían la ley, tenían la revelación de la palabra dada por Moisés. Sin embargo, ellos estaban siendo de jueces cuando ellos cometían los mismos pecados, adulteraban, ¿no?, fornicaban, ponían carga en la gente y hacían todo tipo de clases de cosas malas delante de Dios. Más sabemos, dice, que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según ley, según verdad. Y piensa esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. O menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del tan justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Qué pasa cuando los que están destinados para hacer justicia no hacen justicia, hacen injusticia? Ustedes a veces ven que gente, esta semana varios carabineros, ¿no?, fueron pillados, ¿se acuerdan? Robando. ¿Y cuántos jueces cometen injusticia? Y gente que está puesta con un fin de proteger, hace lo contrario, causa daño. El pecado de ellos es más grave que aquel que no tiene esa autoridad. ¿Amén? Cuando un policía comete una falta, roba, como de cobrar a la gente plata, ¿no?, a los negocios, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Extorsión, ¿cierto? Bueno, coimas también van a eso. La falta de ellos es más grave. Deberían ser más ellos sentenciados que aquellos que cometen falta menor. Me acuerdo que años atrás, cuando estos carabineros violaban las personas allá en Viña del Mar, en el tiempo de gobierno del golpe militar, ¿se acuerdan? Hasta pusieron nombre en las cantinas de ellos, de los licores, de los licores pusieron nombre de ellos. ¿Se acuerdan o no? ¿Se acuerdan? Los licores se llamaban como ellos.
no me acuerdo cómo era, pero sí, era muy llamativo. Tomaron como chacoteo, como algo novedoso, el nombre de estos dos delincuentes policías que habían asaltado muchas parejas en los autos y los habían violado y le habían matado. El pecado de ellos doble. Ellos fueron sentenciados a muerte. ¿Se recuerdan? Entonces, lo que hacían los judíos era decir, nosotros tenemos la ley, nosotros por Moisés tenemos la palabra de Dios revelada, nosotros somos mejores que toda esta gente, porque los judíos creían que la salvación era exclusivamente para ellos. ¿Se recuerdan que hasta Pedro, cuando va Cornelio a buscarle, él sintió que Dios tenía que abrirle el entendimiento? Cuando bajó ese lienzo, ahí donde él estaba con hambre, y le dijo, Pedro, mata y come. No, Señor, no puedo matar porque hay animales impuros, inmundos. Yo nunca he tocado con mis labios nada de eso. Pedro, mata y come 3 veces. No entendía. No entendía. Cuando fue a Cornelio, a la casa de Cornelio, y vio a todos reunidos ahí, a la gente, los amigos, los familiares, y él empezó a hablar la palabra y la gente comía. Todo lo que él le estaba entregando tenía avidez por la palabra. Inmediatamente dice que vino algo que se derramó el Espíritu Santo sobre todos ellos y comenzaron a magnificar a Dios en otras lenguas, como el Señor le daba que hablasen. Y él quedó asombrado, dijo, así que también sobre los gentiles es derramado el Espíritu Santo. Porque hasta ese momento él creía que solamente el pueblo de Israel, el pueblo judío, tenía acceso a la salvación, a la vida eterna. Bendito sea el Señor, amén. Aunque tenían ellos en los profetas la palabra que decía, llamaré a un pueblo que no es mi pueblo, un pueblo impío, un pueblo pecador, lo llamaré. El mismo Jesús, cuando estuvo en su ministerio, dijo, también tengo otras ovejas que no son de este redil, a las cuales también debo traer. Como que no les amanecía, no podía entenderlo. Pero el Señor tiene un plan, bendito sea su nombre, amén. No solamente los judíos se salvaran, sino que todos los gentiles procedieran al arrepentimiento, a la salvación, a la vida eterna. Bendito sea Dios, amén. Bendito sea el Señor. Entonces el apóstol los reprende y les dice, ustedes que cuestionan a ellos y que los juzgan a ellos, ustedes hacen lo mismo, son más culpables. Porque ustedes dicen que tienen la ley, tienen la revelación. Entonces él les encara eso. Recuerden que esta es una carta. El apóstol Pablo era bravo. Cuando estaba frente a la gente, a él no le pasaban las cosas. Si él tenía que reprender, reprendía duramente. Pero él los reprende por carta. Por eso cuando habla en Corintios dice, ay del tal, ay de ustedes cuando vaya a ustedes. Porque había entre medio de ellos un hombre que estaba cometiendo adulterio. ¿Se acuerdan? Y él dice, cuando vaya a ustedes voy a ser fuerte. Entonces el apóstol era derecho. Al pan, pan, y al vino, vino, como dice el dicho, ¿no? Bendito sea el Señor, ¿no? Entonces dice, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en hacer el bien, buscan gloria y honra e inmortalidad. Eso es bien, es bueno. ¿Usted quiere vida eterna? La vida eterna usted no va a vivir un día allá, la está viviendo ya hoy día. Porque desde el día que usted conoció a Cristo, el Señor le perdonó sus pecados y le hizo hijo de Dios y le dio herencia a los cielos. Entonces la vida eterna ya la vivimos ya ahora. Cuando usted está frente a un funeral o a alguna parte, usted dice, Señor, yo tengo este seguro de vida eterna. Yo sé que cuando parta, no sé si hoy, mañana, el día que sea, yo sé a dónde voy. Yo sé que Él me espera. Yo sé que me voy a reunir contigo, Señor. Qué tremendo, ¿ah? Y ahí hay llanto, y hay gritos, y hay desmayo, cuánta cosa. Y uno observa. ¿Por qué? Porque no hay esperanza. Aún la Biblia dice, no lloréis como lo que no tiene esperanza. Es decir, lloramos, pero lloramos con fe. Lloramos con amor, lloramos con seguridad de que nos hemos separado momentáneamente, pero nos volveremos a encontrar. Gloria al Señor. Entonces, vida eterna a los que perseverando en hacer bien, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos. ¿Quiénes son contenciosos? Ya los peleadores, ¿no? Los que se dan cabezazos, los que hablan mal del prójimo. ¿Saben, querido? Cuando leía siendo joven, como Esteban, más joven que Esteban, porque tú dijiste que tienes 35, ¿no? Ya cuando comencé el ministerio, leí el libro Autoridad Espiritual. Ojalá que lo puedan encontrar, de Watchman Nee.
Y eso me enseñó a cerrar la boca. Que no tenía que hablar de mi prójimo, porque cada vez que hablaba de mi prójimo, perdía autoridad del Señor, perdía gracia de Dios, perdía la presencia del Señor. Y tenía que cerrarla, porque no tenía el derecho de hablar. Entonces, eso me tenía siempre sacudido. Y cuando iba a hablar, como que, hey, tienes que cuidar tu boca, ¿no? Lo que sale, que salga para bendición, no para maldición, no para pérdida. Y ira y enojo, dice acá, a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Que lo malo, lo incorrecto, le da lo mismo. Y lo hacen, ya es hasta con ganas lo hacen, ¿no? Que afecta a otra persona, afecta a otras vidas, porque ellos cuestionaban, recuerde, a los gentiles. Los creían que no tenían salvación, que solamente ellos podían ser salvos. Y dice, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Tanto los que pecan siendo judíos como los que pecan siendo gentiles tienen el mismo castigo, la misma condenación. ¿No es verdad? Un día me presentaré delante del Señor. Yo creo, a lo mejor primero que ustedes, ¿no? Porque cuando parta de esta tierra, ¿no? No sé cuánto me queda en el carrete, pero yo hablaba a los pastores el día de ayer, que habían varios como yo, unos más mayores que yo, otros menores, y hay muchos jovencitos, ministros jovencitos ahí. Les decía lo que es vivir en la verdad del Señor. Vivo hoy y vivo mañana y pasado y el mes que viene, porque separado del Señor nada puedo hacer. Y tienen que entender eso, que viven para el Señor. Y todo lo que ellos logren en la vida tienen que honrar al Señor. Amén. No viven para ellos, para satisfacer sus anhelos, sus deseos, para pensar en mí, quiero tener la casa, quiero tener el auto, quiero tener buen sueldo, quiero tener casa en la playa, quiero tener esto. Si no está puesto en el propósito de Dios, no tiene valor, no tiene sentido. Se va a transformar más en pérdida que en bendición. Amén. Uno mientras sirve al Señor, mientras le busca, mientras le honra, dice que el Señor da buenas cosas a los que le piden. Y como dice el apóstol Juan, y sabemos que tenemos lo que le pidamos, porque hacemos su voluntad y guardamos sus mandamientos. Entonces, nos da esa certeza de lo que usted le pide. No es que yo le diga, Señor, dame esto, sino que pedimos bien, porque pedimos conforme a la voluntad del Señor. No para nuestra vanidad, sino que para su honra y su gloria. Amén. Y Dios quiere darnos todas esas cosas a nosotros. Pero gloria y honra y paz a todos los que hacen lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Es decir, cuando usted escucha la palabra la tiene que meter en su mente y en su corazón, para que se haga vida. Porque uno puede saber mucha palabra, pero si no la vive, no le sirve. Amén. Uno puede recitar todos los versículos bíblicos que hay, se las aprendió, tiene buena memoria, pero si no la vive, no le sirve. Para que haya bendición, tiene que ser hacedor de la palabra. Amén. Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Son vida. Cuando la vivimos, la practicamos, hacemos lo que la palabra dice, somos bendecidos. Somos fortalecidos por la presencia del Señor, ¿no? Y somos direccionados correctamente. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley los que serán justificados. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Amén. El juicio para nosotros está delante del Señor. Amén. Si nosotros somos hijos de Dios y vivimos conforme a su palabra, a su voluntad, el Señor cuando venga, ojalá fuera hoy día, ojalá fuera mañana, o esta semana, o este mes, porque el Espíritu dice que lo anhela al Señor. Y nuestro Espíritu anhela la venida del Señor. Amén. Queremos estar prontamente con Él. Esta sociedad no va a ser mejor, va a ser peor cada día. La iglesia va a pasar por momentos muy difíciles. Los creyentes en el mundo sufren, pagan con su vida en muchas partes,
pero va a ser después a nivel global. Va a haber angustia, va a haber hambre, escasez, persecución, y etcétera, todo lo que dice la palabra. Llegará un momento que se levantará los hijos contra los padres, hermanos contra hermanos, ¿no? Como dice la Escritura. Y dice que muchos serán dentro de la propia familia. Entonces va a venir tiempo malo, y eso está muy cerca ya de venir, porque veo que hay un desapego entre padres e hijos, ¿no? Todo el adelanto científico que hemos tenido, que en cierta medida es bueno, ¿no? Porque nos ayuda a poder servir mejor, con mejores herramientas al Señor, pero también los desapega. Amén. Cuando llegó el Internet y toda la parte computacional, se disgregó la familia. Y lo vemos, ¿no? Que los hijos comen en sus piezas, están encerrados en sus piezas con el computador, y la familia se desintegró. Ya no se come en la mesa juntos. Ya no se conversa juntos. Y muchas cosas, ¿no?, que ha producido negativamente, como también cosas buenas, que nos comunicamos con medio mundo. Podemos predicar la palabra por medio de estos aparatos, ¿no?, del Internet a muchas personas, pero también causa un tremendo estrago. Y tenemos que saber usarlo bien para bendición y no para perdición. Amén. Bien, termino con esto. Y aquí tú tienes sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y la verdad. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Eran ladrones. ¿Se acuerdan cómo dice Malaquías? Todos vosotros me habéis robado. ¿En qué me habéis robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Recuerden lo que dice la palabra. Dios los cuestiona. Porque llevaban al templo el cordero ciego, cojo, enfermo, y el pan enmohecido, el pan seco, y le presentaban al Señor. El Señor no desea que nosotros le demos, porque Él es dueño del oro y la plata. Pero la actitud, la acción que tenemos es de reconocimiento que todo lo que soy, que todo lo que tengo, todo le pertenece al Señor. Y por eso hacemos eso. Amén. Por eso lo hacemos, no por el pastor, ni por el líder, ni por esto, lo otro. Hacemos porque yo reconozco que mi vida entera es del Señor. Bendito sea su nombre. Amén. Entonces dice, tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. ¿Por qué? Porque ellos, como criticaban a los gentiles que estaban en adulterio, que tenían hechos vergonzosos y hacían lo mismo, eran doblemente pecadores. Porque conocían la verdad. El que no conoce la verdad y peca, no es lo mismo que aquel que conoce la verdad y peca. Amén. Hay una diferencia, ¿no? Y es fuerte, es dura. Y los gentiles decían, ustedes que se creen enseñadores, que tuvieron a Moisés, que le dio la palabra, ustedes no juzgan a nosotros cuando ustedes son peores. Porque ustedes conocen lo que no debe hacerse y lo hacen. ¿Me entienden? El que hace las cosas sin entender la palabra es menos pecador que aquel que conoce la palabra. Entonces, amonesta el apóstol a ese tipo de gente, a ese tipo de creyentes que realmente estaban siendo medios para que el nombre del Señor fuera vituperado, avergonzado. Termino, me quedan 3 versículos. Pero, pues en verdad la circuncisión aprovechas y guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare la ordenanza de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Por eso la gente dice, no, a los canutos no le creo. No, pastores, este pastor que andaba y se llenó los bolsillos de plata, se compró terrenos por allá, aquí, usted siempre lo ve, ¿no?
Este pastor que aquí, este pastor que esquilma a la oveja, que las ahorca y pobre de ellos. Y le hace que den un canasto, no dan un ofrendero, sino que en un canasto. Y tienen que llenarlo. Y yo a veces digo, ¿por qué la gente va a esas partes? Y hermanos nuestros van. Bueno, hay multitudes de gente. A la gente le gustan las multitudes. Pero donde mejor se trata la palabra es los grupos más pequeños. Porque todos pueden oír. Porque todos pueden ser amonestados. Uno no sabe si en las 1000 personas hay adúlteros, ladrones, sinvergüenza. No lo sabe a veces. Y pueden estar ahí. Gente que no oye la palabra, que va religiosamente pensando que un día con una santiguada, un rezo, va a pasar al cielo. Da risa. Me acordaba que estaba en la feria y fui de plomo, así oscuro, y me dijo un joven que estaba vendiendo ahí en su negocio, padre, ¿podría bendecirme? Y yo me dio tanta risa que le dice, hijo mío, te bendigo, le dije. Me fui riendo a la casa porque salió tan divertido. Y yo agarré el chiste igual, pues yo te bendigo. La gente cree que con eso va a quedar libre de pecado, ¿no? Por eso la gente se persina. No saca nada. Si el pecado está adentro. El pecado va ahí en el alma. Por eso algunos creen que muriéndose una oración del padre o del pastor o de este le va a llevar al cielo. Está equivocado. Si no arregló las cuentas con Dios en vida y dijo, Señor, soy pecador, Señor, he hecho lo malo, no puedo seguir viviendo así, Señor, limpia mi alma, Señor, cámbiame. Si tú moriste en la cruz, Señor, y esa sangre tiene poder para limpiarme, limpia mi vida, limpia mi corazón. ¿Qué ocurre? Que inmediatamente, el Espíritu Santo le toca, le convenció pecado, justicia y juicio y le transformó para hacerle un heredero del reino de los cielos. Bendito sea el Señor, amén. Y le da la seguridad de la salvación y la vida eterna desde ese momento. Por eso usted y yo vivimos como libres, con mucho, con poco, con esto, con lo otro, agradecidos de Dios, agradecidos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Dios es fiel. Bendito sea el Señor, amén. Entonces dice la Escritura, terminando, me quedan 2 versículos. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que contra la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior. Y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. No tengo que parecer ser hijo de Dios. No tengo que yo parecer ser cristiano. Yo tengo que ser hijo de Dios. Tengo que ser cristiano. Tengo que vivir a Cristo y experimentar por mi forma de vida, mis hechos, de que el Señor vive en mí. Bendito sea el Señor, amén. La gente quiere conocer cristianos verdaderos. No quiere conocer al que dice ser cristiano. No le interesa que hablen, sino que sean. Si hay algo que daña a la gente, es los que parecen ser cristianos. Es los que dicen ser cristianos. Pero aquel dicho es tan sabio. Lo que tú eres habla tan fuerte que no puedo escuchar lo que me estás diciendo. Somos. Bendito sea el Señor, amén. Y le damos gracias a Dios que por su sangre hemos sido limpiados, hemos sido perdonados, justificados y ahora somos hijos de Dios. Bendito sea su nombre, amén. Somos hijos de Dios y podemos alabar al Señor por eso, ¿no? Una persona me dijo, ¿usted se cree un santo? Y yo le respondí, sí. Y me miró así como un chiste. Porque le dije, si no soy santo, soy pecador. Y yo ya le entregué mi vida a Cristo y Él me perdonó mis pecados, por lo tanto soy santo. Amén. ¿Cuánto voy a decir que soy santo? Amén. Así con seguridad, certeza. Otro me dijo una vez en una plaza, a ver, usted que tanto habla, ¿ha visto a Dios?
No, le dije, pero lo siento, porque está en mí. Le conté a uno la historia del hombre que hablaba contra Dios. No existe Dios, es una fábula, mentira, un engaño de estos aprovechadores y todo en una plaza. Y mucha gente, ahora el orador estaba en una tarima. Y si alguien que quiera rebatirme, le doy la palabra en este momento. Hay alguien que quiera rebatirme, y empezó. Ya estaba comiendo una naranja uno en medio. Y lo miraba. Y él, a ver, ¿quién quiere refutar las palabras que he dado? Que Dios sea una mentira, una falsedad, un engaño. Levantó la mano. Y le dijo, Señor, ¿esta naranja que me estoy comiendo es dulce o es amarga? Entonces el orador le dijo, está hablando locura, ¿usted cómo me pide a mí que yo sepa si es dulce o amarga si el que se está comiendo usted? Ese es el problema, que yo conozco a Cristo porque yo lo he probado y Él está en mí, pero usted no lo ha probado, por tanto no lo conoce. Esa es una buena verdad. El que ha probado a Cristo sabe que Dios es real. ¿Y quién le va a decir que Dios no existe? Nadie, porque Cristo vive en Él. Amén. ¿Vive en usted el Señor? Démosle gracias. Bendigamos su nombre en este momento. Amén. Gracias, Señor, por haberte conocido. Gracias por tu amor, tu misericordia tan grande que has tenido con nosotros. No siendo dignos, Señor, porque reconocemos nuestras faltas, nuestras debilidades, nuestras flaquezas, Señor. Sabemos, Señor, que por nuestros medios no podemos ir al cielo. Señor, no podemos agradarle por nuestros esfuerzos humanos, pero sí podemos, Señor, con la presencia de su Espíritu Santo que vive en nosotros, Señor. Por eso le doy gracias en esta mañana, Señor, por todos sus hijos que están presentes, por todos los que han rendido su vida a usted, Señor, por los que han hecho el Señor y Salvador de sus vidas. Padre mío, afírmenos en nuestro caminar. Señor, que cuando llegue el momento de nuestra partida, tengamos esa certeza, esa convicción de que somos salvos y que vamos simplemente a nuestra patria celestial. Vamos a su reino, Señor, ese lugar que hemos heredado por la obra de Cristo en la cruz del Calvario, Señor, y nuestra fe puesta en Él. Señor, obre en esta hora en cada corazón. Si en alguno ha habido incertidumbre, si en alguno, Señor, se han sentido mal de haber pecado, haber faltado a usted, Señor, usted es amplio en misericordia para perdonar, Señor, a todo aquel que se arrepiente, a todo aquel que abre su corazón a usted, Señor, y le pide perdón, Señor, porque la obra de Cristo está siendo efectiva en este tiempo. Para todo aquel que, Señor, invocare su nombre, como dice su palabra, será salvo. Obre en esta hora en la vida de cada hermano, de cada hermana, Señor. Afírmelo, Señor, en la fe. De esa certeza, esa seguridad, esa convicción, Señor, de que nada, Señor, nos apartará de su presencia. Nada nos apartará de su amor, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni por venir, ni enfermedades, ni ángeles, ni principados, ninguna cosa creada. Dios nos podrá separar de su amor, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Le damos la gloria, le damos la honra y la alabanza a usted, Padre bendito, en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Póngase en pie.